Tengo el gozo, el privilegio de poder presentar al orador de esta mañana, a alguien que yo casi no conozco, ¿no? Solamente lo conocí en una manera breve, en marzo, cuando se tuvo el campamento allá en Pine Springs, pero sin embargo hemos estado hablando bastante a través de los meses, concertando esta cita, también cuando vino aquí para estar con Junior Marchena en aquella ocasión, y pues lo poco que puedo decirles es que es un hombre de Dios, es un pastor con preparación y que tiene un talento musical inigualable. Y entonces, aparte de todo eso, él quizá lo va a decir. Si no saben de dónde es, cuando comience a hablar se van a dar de cuenta. No es de Michoacán. No es de Michoacán, es de la linda isla de Cuba, ¿no? Y así pues allá en el Caribe, y el resto del tiempo se lo vamos a dar al pastor Pedro Carriles. Cuánto estamos contentos que se pudo y estamos contentos de tenerlo aquí en esta mañana. Bienvenidos a este punto. Gracias, pastor. Y también tengo el regalo de estar entre ustedes, una congregación hermosa. Cuando estuve acá junto con el hermano Junior Kelly Marchena, me enamoré de esta congregación y se lo estuve diciendo al pastor y al tesorero. Le digo, oiga, qué congregación más linda, qué gente más hermosa, como responden, la verdad. Estoy contento. Quiero saludar a las personas que nos están mirando a través de las redes sociales. Ustedes son muy importantes también para la iglesia de Escondido. Hay una iglesia del lado allá del lente, así que hasta ustedes la bendición del Padre. Estaba revisando allí en el teléfono y vi saludos, pastor, desde Cuba también. Nos están mirando desde la hermosa isla de Cuba. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a hablar con Dios una vez más para comenzar la exposición del tema de esta mañana. No se preocupen, el pastor me dijo tiene hasta las 2 de la tarde. En 120 minutos terminamos. No. Eterno Dios que estás en el cielo, gracias porque eres un Dios bueno. Siempre estás procurando el bienestar para nosotros. Gracias porque eres un Dios de segundas oportunidades. Te pido, Dios mío, que desciendas en gran manera sobre este lugar y que hables por tu siervo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, ya vieron la lectura bíblica de esta mañana y tiene que ver con Lucas 15. Y resulta que Lucas capítulo 15 nos describe que Jesús va camino hacia Jerusalén. Allí, y en el trayecto, dice Lucas que va enseñando a través de un método muy común en su época. A través de las parábolas, era un método didáctico que se usaba mucho y Jesús aprovechó eso y enseñaba a todas las personas que lo seguían, que eran muchas personas, y les enseñó varias parábolas. Entre ellas tenemos acá 3 parábolas muy bonitas: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la dracma o la moneda perdida y la parábola de ¿quién? Del hijo pródigo. Entonces, cuando estudiamos estas 3 parábolas, extraemos una cantidad sin número de enseñanzas. Es más, si comparamos una parábola con otra, vamos a ver que Jesús poco a poco va mostrando una progresión didáctica, una progresión de enseñanza. Por ejemplo, en la primera parábola que él habla de la oveja perdida, la pérdida es una de 100. Y la oveja se pierde en la inmensidad geográfica, en la inmensidad del bosque, ¿no? Entonces en el segundo relato, que es la de la dracma perdida, la pérdida es una de 10. Y la moneda se pierde dentro de la casa. En la tercera parábola aumenta la progresión y entonces la pérdida es una de ¿quién? De 2. Y el hijo se pierde cuando sale del círculo de amor de un padre. Entonces, del mismo modo hay mucha gente que se encuentra perdida, no acaba de encontrar su camino, se sienten sin rumbo, se sienten distraídas, se sienten abandonadas, solas, tristes. Y entonces
ven que su vida se va deteriorando lentamente, están teniendo números rojos en estado de pérdida, ven que su familia ya no es la misma, ven que todos los intentos que hacen para recuperar su vida son fracasos tras fracasos, y en vez de reconstruir lo que hacen es destruir mucho más, acabar mucho más. Entonces, estas personas necesitan de un pastor que realmente no solo las ayude a redireccionar su vida, sino que les ayuda a sanar las heridas que la vida, en sus intentos por rectificar, la vida les ha causado, y las devuelva al redil del pastor de los pastores. En el segundo caso, hay personas que realmente se pierden en un marco bien estrecho. Entonces se entregan a la cultura de la apariencia. Eso es muy popular y muy frecuente en nuestros días. Vienen a la iglesia y aquí aparentan que su vida es todo gloria y felicidad, y entonces tienen una gran apariencia de espiritualidad. Hay muchos de ellos incluso que se involucran en ministerios, dirigen escuelas sabáticas, están siempre en el diaconado, pero realmente viven vidas perdidas. Entonces se encuentran perdidos aquí dentro de la casa, y aún viniendo a la iglesia todos los sábados no se sienten parte de la familia de Dios. Estas personas necesitan realmente de alguien que se comprometa a rescatarlos y que los traiga de vuelta, que les haga sentir que forman parte de esta hermosa familia que es la familia de Dios, y se sientan parte de la casa de Dios. Porque hay mucha gente perdidas dentro de la casa. Y finalmente está el tercer grupo, el grupo de los que no les interesa a Dios, el grupo de los que le da igual las cosas espirituales, no vienen nunca a la iglesia porque no creen ni en Dios, excepto cuando tienen un problema bien gordo. Entonces ahí miran al cielo, entonces dicen: Dios, ayúdame. Y si Dios no les responde, o no les responde como ellos hubiesen deseado, Dios no existe, Dios es una mentira, acudí a Él y no me respondió como yo quería. Entonces quieren vivir vidas lejos de las leyes de Dios, donde prime su deseo, donde prime su voluntad, donde prime su agenda, su calendario. Familia, intenté darles un pequeño resumen de las 3 parábolas fundamentales que Jesús dijo en ese camino de Jerusalén, pero hoy vamos a centrarnos de un modo bien práctico y rápido en la parábola que se encuentra contenida ahí en el capítulo 15 del libro de Lucas, versículo a partir del 12. Y dice allí, a partir del 11, dice: también dijo, un hombre tenía, ¿cuántos hijos? 2. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió entonces los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia bien apartada, y allí desperdició todos sus bienes viviendo de forma perdida. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Imagínense un judío apacentando cerdos. Qué clase de vergüenza. Dice: y deseaba llenar, el 16, su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: wow, cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré entonces e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y se levantó y vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió, graben esa palabra, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces ahí sigue el relato. Fíjense, el hijo pide su parte de las riquezas. Le dice: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Ahora, ¿qué significa realmente que el hijo pida la parte de la propiedad familiar, del patrimonio familiar, estando aún el padre vivo?
¿Qué significa? Hablando a camisa quitada, el hijo estaba deseando la muerte del padre. Porque en esa cultura, y hoy también, pero más fuerte aún en ese lado del oriente y en ese tiempo de la historia, resulta que lo natural hubiese sido que el padre repartiera sus bienes cuando ya estuviese próximo a morir. Ahí tenemos el ejemplo de Abraham en el capítulo 25, que reparte todos sus bienes porque sabía que su muerte era inminente. Lo hizo Jacob en el capítulo 38 del libro de Génesis también, que da la bendición y reparte sus bienes a sus hijos cuando ya sabía que se aproximaba su muerte. Era natural, y es natural que un padre divida el patrimonio familiar cuando sabe que va a morir. Pero este muchacho le dice al padre: dame la parte que me toca de todos los bienes, estando el padre vivo. Y aquí Jesús nos indica una teología muy peculiar y que se puede ver en nuestros días. Además de que del punto de vista cultural, de que el hijo quería la muerte del padre, Jesús también teológicamente nos quiere decir que la humanidad desea vivir sin Dios. La humanidad quiere a Dios muerto, porque quiere vivir bajo sus influencias, quiere vivir bajo sus deseos, quiere vivir sin sus leyes, sin nadie que le dictamine cómo vivir. Así quiere vivir la humanidad. Y me llama la atención que este muchacho así obedece, no solamente su conciencia, sino obedece también la ley, porque realmente según la ley mosaica, al muchacho le tocaba parte del patrimonio familiar, pero rompe el corazón del padre. Este muchacho no quebranta la ley, pero sí quebranta el corazón del padre. Y me encanta el dato curioso que da Lucas aquí cuando el hijo pide la parte de los bienes. Fíjense cómo dice: Padre, dame lo que me toca de la hacienda. Fíjense que no pide directamente su herencia. Lo natural hubiese sido: Padre, dame la parte de mi herencia, dame la herencia. Ahora, ¿por qué él da esa vuelta aparentemente inteligente, con mucha astucia, y le dice: Padre, dame la parte de los bienes que me tocan? Y no pide su herencia directamente. Resulta que según la cultura de la época, si el muchacho pide su herencia, el que tenga la responsabilidad de llevar la herencia paterna, pues resulta que también tiene la responsabilidad de representar al clan familiar ante la comunidad. Tiene la responsabilidad de hacer crecer el patrimonio paterno, el patrimonio de la familia. Tiene la responsabilidad de servir como mediador entre los problemas familiares y procurar resolverlos. Tiene la responsabilidad de representar con honor, con dignidad a la familia en festividades públicas, en bodas, en funerales, etc. Y esto es precisamente, esta gran responsabilidad es la que el hijo evita. El hijo quiere la bendición del padre, pero sin la responsabilidad. Y así hay mucha gente allá afuera, y hay mucha gente también aquí en la iglesia que desean la bendición de Dios, pero no la responsabilidad de la bendición. Y eso se llama presunción. Querer el cumplimiento de una promesa en tu vida sin cumplir tú las condiciones bajo las cuales fueron dadas estas promesas. Queremos bendición de Dios, queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos prospere, que Dios intervenga en nuestro matrimonio, que una a nuestra familia, que nos haga grandes en la fe, que prospere nuestro negocio, pero no queremos hacer nuestra parte en este negocio de la salvación, en este asunto de la salvación. Entonces somos muy puntuales a la hora de exigir la parte que nos toca. ¿No conocen gente así? Yo conozco mucho. Entonces los pastores se vuelven locos cuando se está acercando la época de nombramiento, ¿verdad, pastor? Yo sé que aquí no sucede, pero hay muchas iglesias donde hay 500 miembros y entonces el pastor vuelto loco con la junta de nombramiento porque hay 500 miembros, pero en la pizarra solo aparecen 7 nombres dispuestos a servir. ¿Y cómo hacemos? Entonces una persona tiene 3 y 4 cargos, 3 y 4 responsabilidades. Y los que están sentados en otras iglesias dicen: pero siempre lo mismo. Claro que siempre lo mismo, porque son los únicos que están dispuestos. El resto está dispuesto a recibir bendición, pero no dispuesto a cumplir las condiciones bajo las cuales se puede dar esa bendición. En la naturaleza de Dios está el hecho de bendecir a la humanidad.
porque es su naturaleza, amar. Eso forma parte de su justicia. Pero hay quienes reciben bendición y están cerca de Dios y entonces la bendición la ven y dan gracias por esa bendición y disfrutan y viven esa bendición. Pero hay gente que Dios los bendice y como están lejos de Dios, no escuchan la voz de Dios, no ven la bendición y entonces toman la bendición por sus manos y la estropean, la hacen añicos. Y entonces se quejan de Dios. Dejan más espacio a la queja que a la fe. Cuando dice Pablo que tengamos una acción de ¿qué? De gracia. Porque Dios derrama su misericordia sobre buenos y malos, hace salir el sol sobre buenos y malos, a todos nos dio oxígeno, pero bendiciones más grandes tenemos nosotros en nuestras vidas. Dale gracias a Dios, porque si no fuera por su bendición, quizás tú no tuvieras matrimonio. Quizás si no fuera por la bendición de Dios, quizás hoy no tuvieses trabajo. Hoy no tuviese la oportunidad que te apareció en esta semana. Quizás no hubieses podido pagar la deuda que tienes. Dale gracias a Dios por su bendición. Y este muchacho hace lo mismo. Este muchacho quiere dinero, pero no su responsabilidad. Y entonces decide cortar, dejar sus raíces y marcharse a tierras bien lejanas. Agarra su bendición y se va a derrocharla. Entonces, supuestamente a disfrutarla, lo que hace es enterrarse mucho más. Y me llama la atención cómo dice el texto. Dice, y se va a tierras lejanas, donde malgasta su patrimonio de una forma bien perdida, con gente que ni se lo merecía. Y esto es muy importante porque cuando una persona en esta cultura del Oriente Próximo rompe con sus raíces, es considerado bien feo, bien mal. Una persona sin familia no es digno de confianza. La familia en esta cultura es tu seguro de vida, es tu tarjeta de crédito, es tu Social Security, es tu seguro médico, es todo. Una persona sin familia, sin raíces, entonces no es confiable en esta cultura. Y este muchacho se deja escapar la herencia para irse con su bendición y entonces la derrocha allá. Y esa herencia que él se niega a recibir, lógicamente la pierde, la deja escapar. Ese es otro punto negativo. Hay personas que no entienden el valor de formar parte de esta sangre. Hay familias o personas dentro de la familia de Dios que no han visto todavía la grandeza del evangelio que tenemos en nuestras manos. La bendición de formar parte de la familia de Dios. La bendición de estar dentro del perímetro de victoria divino. La bendición de formar parte de este lugar y contribuir a crecer el patrimonio espiritual que Dios nos ha puesto en las manos. Entonces salen buscando bendición a tierras lejanas, buscando bendición en lo que Dios no bendice y donde Dios no bendice. ¿Recuerda lo que le pasó a Elimelech en el libro de Ruth? ¿A dónde fue? A Moab. Pero si Dios dijo en Deuteronomio que no fueran a Moab, que no se juntaran con ellos, que no dieran a sus hijos a las mujeres de Moab. Elimelech hizo todo lo que Dios dijo que no se hiciera. Elimelech fue a Moab buscando riqueza y encontró pobreza. Fue buscando vida y perdió la suya, la de sus hijos. Fue buscando un cambio de vida, prosperidad, alegría y regresó su esposa sola, viuda y sin sus hijos y sin riquezas. Porque buscó bendición donde Dios no bendice. Y no hay bendición fuera del círculo de amor del Padre. No hay bendición fuera del círculo de amor del Dios eterno. No hay bendición. Y este muchacho se va. Entonces finalmente sucede lo esperado. ¿Qué pasa? Fracasa. Entonces pensando que disfrutaba la vida, la perdía. Pensando que se hacía independiente, terminó dependiente. Pensando que se hacía libre, terminó esclavo. Pensando que invertía, perdía, gastaba. Pensando que ganaba, derrochaba y se quedó en cero. Entonces cuando se queda en cero, automáticamente, ¿hacia dónde mira? Hacia el recuerdo de lo que vivió. Y dice, wow, allá los jornaleros de mi padre tenían mejor comida que lo que estoy comiendo. Familia, cuida tu bendición. Cuida tu bendición, cuida tu familia, cuida el patrimonio espiritual que se te ha dado, dale valor.
a lo que Dios ha puesto en tu corazón. Dice Pablo que eres una vasija de barro que tiene un gran tesoro. Lo importante no es de qué es la vasija, lo importante es que tienes un gran tesoro. No dejes perder ese tesoro por añoranzas, por deseos, por planes, por sueños que no llevan implícito el sello del Dios viviente. Procura y asegúrate que todo cuanto hagas tenga la aprobación del Dios eterno, del Altísimo, porque vas a encontrar lo mismo que encontró este muchacho. Dejó lo mejor para encontrar lo peor. Dejó lo mejor para encontrar lo peor. ¿Y cuánta gente hay que hace lo mismo? ¿Cuánta gente hay que por temor a perder una relación pierden lo mejor? ¿Cuánta gente hay que por temer perder un salario pierden lo mejor? Por mantener un trabajo, una posición cómoda donde están, por una amistad pierden lo mejor. Entonces termina yéndose a tierras lejanas, derrochando la bendición que le queda. Acércate mucho más al perímetro de victoria, porque solo hay victoria dentro del círculo del Padre amante. Entonces viene este muchacho, se ve en cero, se queda en números rojos y comienza a preparar todo un discurso, todo. Entonces vamos a ver el discurso. Dice allí, dice en el versículo 16, el 15 dice allí, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdo, y deseaba, ¿qué cosa? Llenar su vientre de las algarrobas que comían aquellos cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, así que hazme como uno de tus jornaleros. Este discurso que él preparó, este guión que él preparó, es la muestra más evidente que realmente no estaba arrepentido. No. Entonces, el primer dato que da es que, fíjense, no habla solo habla de hambre, solo habla de carencia, solo habla de conseguir las cosas por su propia fuerza, por su propio esfuerzo. Nunca habla, dice, tengo hambre, pero no habla de su relación rota con el padre. No dijo, wow, acabé con el corazón de mi padre, voy a pedir perdón a mi padre. Wow, destruí el patrimonio de la familia que se me fue dado, voy a restituirlo. No, dice, tengo hambre, voy a ir a donde está mi padre, porque allá los jornaleros de él entonces comen mejor que lo que estoy haciendo yo acá. Primera muestra de que no había un corazón arrepentido. Segunda muestra de que no había un corazón arrepentido es la frase que usa. Le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y es fenomenal este detalle editorial que lanza aquí Lucas. ¿Por qué Jesús colocó esta frase precisamente en la boca del pródigo? En el capítulo 10 del libro de Éxodo, ahí encontramos un relato muy similar. O un relato con una frase muy similar. De modo que Jesús procura hacer una paráfrasis entre estos dos relatos. El faraón, cuando vio que la situación se estaba apretando, el zapato le estaba apretando, entonces después de su 9ª plaga, ahí antes que viniera la 10ª, llama a Moisés y le dice las mismas palabras. Moisés, he pecado contra el cielo y contra ustedes. Pero Faraón no estaba arrepentido. Faraón lo que estaba diciendo eso para manipular las emociones de Moisés, engañarlo a su conveniencia y lograr la estabilidad de su reino. Lo mismo estaba haciendo o quería hacer acá el pródigo. El pródigo, al decir la misma frase que el faraón, estaba procurando también manipular las emociones, los sentimientos de su padre, que sabía que lo amaba, y entonces lograr así una estabilidad en su vida. El tercer elemento que muestra que el pródigo no estaba arrepentido es para lo que se ofrece.
Dice abajo, Padre, ya no merezco ser llamado tu hijo. Entonces quiero que me haga como uno de tus jornaleros. Mire qué clase de arrogancia. Ese muchacho está en deuda con su padre y con la familia. En esa época, las personas que caían en este tipo de deuda, las personas que tenían deuda con otras partes, automáticamente se daban se vendían como esclavos gratuitamente y así hasta pagar su deuda. Eso era lo que le tocaba a él. Padre, hazme esclavo porque yo te debo dinero. Pero no dice, hazme como uno de tus jornaleros, porque el jornalero percibe salario y con ese salario quizás él pensaba, soñaba con restituir lo que perdió. No había sincero arrepentimiento allí. Lo que había era un deseo de restituir las cosas por su propia fuerza. Familia, nosotros todos la hemos acabado, la hemos roto. Todos. Dice el apóstol Pablo que todos, por cuanto todos pecado, todos hemos pecado, Romanos 3:23, dice, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. En algún momento fuimos pródigos. Entonces, la única manera para restituir nuestra condición, ¿saben cuál es? Aceptar la gracia de Cristo, que Él lo hizo todo por nosotros. Todo. Entonces, Él llega allí, pero le cuesta trabajo aceptar o asimilar la idea de volver a la ciudad, porque pasan tres cosas allí. En esa época la cultura era cuando una persona judía, un joven judío, derrochaba su riqueza, su patrimonio familiar con gentiles, automáticamente cuando viniera se hacía lo que ellos llaman el quesasá. El quesasá era esa actividad o esa práctica donde el pueblo rechazaba totalmente a esta persona que derrochó su riqueza con gentiles. Entonces decían era cortado del pueblo. De hecho, quesasá significa cortar, el corte. Entonces eso se traduce en humillación constante, en que no te tenemos en cuenta, en que no eres bienvenido. Entonces además de eso hay que sumarle la realidad de que debía vivir de la herencia del hermano mayor, porque la de él ya la perdió. Era muy fuerte, pero aún así se le apretó el círculo y va al pueblo. Y termina diciendo el relato que por allá lejos viene el hijo. Viene por allá lejos el hijo y el padre dice que lo ve y dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio el padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Tanto tiempo ha pasado, pero el padre no ha repudiado a su hijo. De modo que existe una posibilidad de reconciliación. El hijo no viene arrepentido, pero el padre lo ama. Y cuando lo ve lejos, aquí Lucas da otro dato, dice que el padre ¿qué? Corre. ¿Qué tiene que ver eso, pastor? Bueno, pues resulta que en esa época un hombre de esa edad no corría, caminaba despacio, erguido, porque eso era honradez. Eso era respeto. Es más, en estas comunidades un hombre mayor de 25 años no corre, siempre camina despacio, con diligencia. Y este hombre acepta la humillación y corre. Pero ¿cuál era la vestimenta normal de esa época? Las túnicas largas, para poder correr a una velocidad que llegara antes que las personas del pueblo, porque el padre sabía lo que al hijo le tocaba la práctica del corte, iba a sufrir humillación, iba a sufrir desprecio, iba a sufrir culpa, y el padre, sabiendo todo lo que esperaba a ese hijo, se sube la túnica y lanza a correr. Descubre sus piernas. En una cultura como esta era altamente humillante que un hombre descubriera sus piernas. Ese señor se humilla ante toda la población. Ese hombre asume la culpa de su hijo ante todo el mundo. Se carga con la responsabilidad pecaminosa del hijo. Se viste del error del hijo para que el hijo no sufra el castigo que merece. Y lo besa. Se reconcilia con ese muchacho. Y no solamente restaura una relación que se había roto entre él y el hijo, sino que reconcilia al hijo con el pueblo. Porque si el hijo es un sinvergüenza, por respeto al padre que era digno de honor, entonces el hijo alcanzaba también
el honor del Padre delante del pueblo. Entonces dice el relato, dice el Padre: hazme como uno de tus jornaleros, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero no termina el discurso. El Padre lo interrumpe y le dice: deja eso, muchacho, vístenlo con ropas nuevas, pónganle sandalias y pónganle el anillo a la familia. ¿Con qué ropa lo iban a vestir? Si el muchacho lo derrochó todo. Con las ropas del Padre, con las vestiduras del Padre, con las sandalias del Padre. Quiero decirte en esta mañana que si has pecado, si hay algo que te controla, un deseo que te lleva hasta abajo, un pensamiento corrompido, una actitud que no puedes controlar, hay un rasgo de tu carácter que te hunde, te digo en el nombre de Jesús que si aceptas ser rescatado, si aceptas el arrepentimiento que produce en ti el Espíritu Santo, Dios te vestirá con sus ropas. Te pondrá vestiduras nuevas, restaurará tu moral, restaurará tu familia, tu salud, restaurará tu mente y habrá un cambio no solo en ti, habrá un cambio en tu forma de actuar, porque Dios primero transforma tu mente para que después transforme tu accionar. Hace un tiempito atrás, y con esto quiero terminar, hay una página de internet, no vayan allí. Una página de internet que se llama Ashley Madison. Es una página donde usted puede concertar una relación extramatrimonial y nadie se entera. Tiene muchos seguidores, muchos clientes. Entonces, los administradores de este lugar, de este negocio, le proporcionan total seguridad, total discreción a sus clientes. De modo que usted puede ir allí, hacer lo que usted quiera con cuanta gente quiera y regresa a su casa y no hay problema. Y ahí, entonces, hasta un día, hasta hace unos años atrás, que unos hackers lograron burlar todas las normas de seguridad y entraron a la base de datos de esta página y publicaron ante el mundo todos los nombres de que eran clientes de esta página. ¿Y saben cuántos resultaron? Más de 40 millones de clientes tenía esta página. Solo en los Estados Unidos, más de 40 millones de clientes. Ahí habían actores, ahí habían políticos famosos, personas de respeto, padres de familia, gente con... Y lastimosamente también habían cerca de 400 pastores en esa lista. De todas las denominaciones, de denominaciones variadas. Y había un pastor en específico que se llamaba John Gibson, un pastor de renombre allá en Miami, con una de las iglesias más exitosas dentro del ciclo cristiano allá en Florida. Y este hombre, su nombre salió a la publicidad y fue el nombre que más sonó en Florida. El pastor Gibson, ¿cómo es posible? Y este hombre, padre de familia, un hombre líder espiritual, una persona punto de referencia para miles y miles de gente, no pudo soportar la culpa y se suicidó. Entonces, cuando entrevistan a la hija, los periodistas automáticamente buscando el boom periodístico se encuentran con algo extremadamente fuerte. Y cuando entrevistan a la hija y le preguntan, bueno, ¿qué piensas sobre la muerte de tu papá? Se suicidó. Y la hija dice, mi papá se suicidó porque él no sabía que yo lo iba a perdonar. Yo no sé si estás cayendo en esta mañana en un profundo sentimiento de tristeza por algo que hiciste. Yo no sé si en esta mañana hay algo que te tiene atado, que te tiene triste, esquinado, que piensas que por ese error Dios no te va a aceptar, que por ese error tu familia no te va a aceptar. Quiero decirte que Dios es un Dios posibilitador de segundas oportunidades. Dios puede transformar tu revés en una victoria que tú ni imaginas. Dios puede provocar en la mente de tu familia un sentimiento de amor y de perdón hacia ti, de aceptación que tú ni te imaginas. Dios puede poner a tu disposición
todo el poder del Espíritu Santo, todo el mover de los ángeles, todo el accionar en la dimensión de lo sobrenatural a favor tuyo, con tal de que tu arrepentimiento llegue más allá del techo de la iglesia, del techo de tu cuarto, y conmover los cimientos del cielo. Dios te ama. Dios dejó su casa y salió corriendo a este mundo y se vistió de humillación, y aquel que no era pecado se hizo pecado por amor a ti y a mí, y asumió en su vida, en su cuerpo, la culpa de todos nosotros. Entonces, ¿qué te detiene para seguir firme, para permanecer en la casa de Jehová? ¿Realmente vale la pena salir de esta casa por pretensiones que nada tiene que ver con la voluntad del Padre? ¿Realmente vale la pena escuchar comentarios de hijos mayores hablando mal de ti en la iglesia? ¿Realmente vale la pena vivir esa vida que quizás muchos están viviendo de doble moral? ¿O esa vida circunstancial? ¿Esa vida de apariencias? ¿Vale la pena vivir esa fe light? ¿Creer que tengo fe porque tengo pensamientos positivos? No vale la pena. Vale la pena estar en la casa de Dios, agarrado del único poder que puede transformar vidas y puede transformar familias. Eterno Padre que estás en el cielo, te damos las gracias por venir a esta tierra, humillarte por nosotros, para ponernos la gloria de victoria, la corona de victoria. Tú eres el Dios que levanta nuestras cabezas. Tú eres el Dios que eres escudo alrededor nuestro. Quizás en esta mañana haya alguien acá que marchó lejos de casa y está derrochando las riquezas de gloria que tú has puesto en su vida. Está derrochando sus dones que le has puesto en sus manos en tierras lejanas. Pero yo te pido, Dios, que regreses a esa vida, a tu redil, esa oveja perdida, que la devuelvas acá a tu rebaño. Te pido que esa moneda que se perdió en esta casa sea encontrada por tu misericordia. Y te pido que el hijo que salió fuera del círculo de amor de ti, que regrese sano y salvo, Dios mío. Que perdamos todo, pero que no te perdamos a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y esta iglesia lo cree y dice amén. Que Dios te bendiga. Hoy nos vemos.